Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a la movilidad, a la ciencia. Bueno, a todo lo que nos gusta. Un programa que cada semana realizamos desde Madrid y que se nos escucha a través de medios de comunicación que van desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, paseando por todo el Océano Atlántico. El océano donde tenemos un transatlántico perdido ahora mismo, con gente malita por ahí por la Cabo Verde. Santa Elena. Es Cabo Verde. Cabo Verde, Cabo Verde. Bueno, Sí, no sabía nada. Sí, tremendo, tremendo. Un nuevo, un virus de ratones que ha pasado a los hombres, es muy peligroso. Con una mortalidad muy grande, pero bueno, no va a llegar. Y no hay aquí. Tratamiento de más. Y no hay tratamiento de más, efectivamente. Otro COVID-2, ¿no? Por favor. No, porque no hay transferencia entre humanos. Entonces, tienes que estar cerca de excrementos de ratones y tal. No te lo recomiendo los ratones. Cuidado con Ratatouille. Sí, cuidado con ratones. Bueno, damos un abrazo a toda la audiencia que tenemos, que nos sigue a través de cualquiera de los podcasts, tanto de vídeo como de audio. También tenemos que dar las gracias a Netaro, a Cibergurú, a Vivale y a Kaspersky, que hacen posible cada semana este programa. Y hoy tenemos hoy tengo a mi extrema derecha a don Rubén Carrasco. Hola, Rubén. Bueno, hola Carlos, encantado y por los pelos una vez más. Sí, estábamos... ¿Llega? ¿No llega? Sí. Tenemos a don Alfonso Calvo, que siempre nos salva. Un placer, compañeros. Y además con mucha inteligencia artificial y natural. Cada vez menos. No lo creas. Y a Israel de Besa, ¿qué tal, Isra? Un placer, como siempre. Finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevarán hasta ese concurso final. En cuanto a contenido del programa que tenemos esta semana, Pues tenemos unas apasionantes noticias de tecnología. En la ciberpíldora hablaremos de Windows 95, el Big Bang de las ventanas, nuestra tecnoefeméride, el monográfico Retail Technology Show 2026, el supermercado que piensa, y en tecnología curiosa, el sonido de Apple. ¿por qué es Apple tan bueno cuando se oye? Bueno, muy interesante. Pero antes, Carlos, me gustaría recordar un día bastante especial, que es el 7 de mayo, que es el Día Mundial de las Contraseñas. ¿Qué ¿Sabes haríamos con nosotros sin esto? Es lo que nos gusta a nosotros aquí, las contraseñas. Bueno, las contraseñas bien usadas, por supuesto. Sí. Más que... Admin. Toda la vida he querido quitarlas y no hay manera. Yo creo que nos vamos a morir con ellas puestas. ¿Cuál es la que tienes tú? ¿1, 2, 3, 4, 5, Rubén? No, yo tengo por ahí otra cosa, pero más o menos. Bueno, pues vamos con esas noticias de tecnología de la última semana. Una semana más, Netaro nos trae las noticias semanales de tecnología. La ciberseguridad, la observabilidad y soluciones a medida son las áreas en las que Netaro es líder en el mercado ibérico. Empezamos hablando de Microsoft y OpenAI, ya que parece ser que el matrimonio se rompe o al menos se afloja. No sabemos si será una relación abierta o qué. Lo que sí que es una ruptura fina, de despacho caro y abogados muy bien hidratados. Microsoft y OpenAI están renegociando su acuerdo para que OpenAI pueda vender también en nubes rivales como son la de Amazon, la de Google o la de Oracle. La exclusividad se afloja, aunque Microsoft sigue siendo su socio principal en cloud al menos hasta el año 2032 y mantiene un 20% de los ingresos hasta 2030, con un tope. La lectura sería potente. OpenAI gana distribución y margen de maniobra para la empresa y su IPO, mientras que Microsoft gana más certidumbre que ingresos y se quita de encima la parte del atasco político que generaba una relación demasiado cerrada. Es decir, Alfonso, el gran romance fundacional de la IA entra en una fase adulta, menos épica, más contrato, menos somos inseparables y más ya nos facturamos entre nosotros, ¿no? Es que parece una noticia de amor, pero la verdad es que bueno, lo hemos tomado un poco con este humor debido al amor. Vamos a hablar de Alemania, que está pidiendo acceso a mitos. Europa ya no quiere defenderse a ciegas, Alfonso. Pues el 29 de abril Reuters contó que el Bundesbank quiere que la Unión Europea consiga el acceso a mitos, el modelo Anthropic pensado para encontrar fallos en el código, porque teme que los bancos europeos se queden en desventaja frente a los ciberataques acelerados por inteligencia artificial. Sí, pues Alfonso, traducido, si en Estados Unidos ya prueban herramientas que pueden descubrir grietas antes que tú,
Pues Europa no puede limitarse a regularlas desde lejos y esperar lo mejor. O las ves funcionar o te vas a enterar demasiado tarde. Y aquí es una idea bastante incómoda porque la soberanía europea en inteligencia artificial no solo va de tener leyes bonitas o con un sello ético, también va de no depender de que Washington te enseñe cuando le apetezca la tecnología que puede cambiar la ciberdefensa. Europa empieza a asumir que en ciberseguridad no basta con regular, también hay que acceder a la tecnología crítica y a tiempo. Y seguimos hablando de Europa, porque Europa quiere meter la DMA también en la nube y en la inteligencia artificial. Correcto, Carlos. Bruselas dejó claro el 28 de abril que la DMA, que para recordarlo a nuestros oyentes, es la Digital Market Act, que es la ley europea que busca impedir que las grandes plataformas digitales usen su poder para favorecer sus propios servicios, bloquear rivales o encerrar a usuarios y empresas dentro de su ecosistema. Ya no quieren exclusivamente quedarse en los navegadores, buscadores y tiendas de app. Ahora lo que están buscando también es el de acceso a la cloud y a la IA. La Comisión incluso dio a Google pautas para abrir mejor Android y ciertos servicios de los rivales, en este caso Gemini. Vale, entonces Irra, si lo he entendido bien, si conviertes tu plataforma en una autopista VIP solo para tu propia IA, igual te cae una conversación desagradable, lo que viene siendo una bronca, y en Bruselas las conversaciones desagradables pues suelen acabar en multa. Sí, se monetizan rápidamente, ¿no? Y por cierto, la DMA es la ley europea para que los grandes guardianes de acceso no truncan el partido digital a su favor, o sea, no truquen, mejor dicho, el partido digital a su favor, o sea, el martillo legal para que Google, Apple, Meta, Amazon o Microsoft no usen su tamaño para encerrarnos a los usuarios y reventar a sus rivales. Es interesante, pero sobre todo, como decía Rubén, para que no te toquen... A que no te caiga la bronca, claro. Y la multa. Nos vamos hacia el sur. Sudáfrica ha retirado su política de inteligencia artificial porque estaba citando humo. Esta es una noticia a la vez maravillosa y deprimente. Sudáfrica retiró su primer borrador de política nacional de inteligencia artificial después de descubrir que incluía fuentes falsas generadas por la IA en la bibliografía. Sí, una estrategia nacional de IA saboteada por no revisar lo que escribió la IA. Hay una poesía cruel en todo esto. Memes hablando de liderazgo continental, gobernanza ética, futuro digital. Y el documento se cae porque nadie hizo la tarea primero de esta carrera, que es comprobar las citas. Bueno, y más allá del chiste, esto es muy serio, Carlos. El ministro dijo que el fallo comprometía la integridad y credibilidad del borrador. Justo lo que no puedes permitir cuando intentas regular una tecnología que ya bastante confusión trae de serie. Y así, bueno, pues vemos que la supervisión humana sigue siendo menos sexy que la IA, pero, ojo, bastante más útil cuando toca gobernarla. Efectivamente. Llevamos hablando mucho tiempo del quizzing, o este tipo de amenazas tan reales, y parece ser, Rubén, que ahora se está disparando porque el phishing ya ni necesita enlaces bonitos. No, porque Microsoft contó en su informe de amenazas de email del Q1 de 2026 que ha detectado 8.300 millones de amenazas de phishing por correo, ahí en nada, y que el QR phishing fue uno de los vectores que más creció en el trimestre. La idea es sencilla, esconder el engaño dentro de un QR y esquivar parte de los controles clásicos. Es elegante en el peor sentido posible. El atacante ya no necesita un enlace cutre ni un adjunto muy sospechoso. Te planta un código QR, te saca del flujo habitual de análisis y te manda al móvil o otra capa de engaño. Más simple para ellos, más molesto para la defensa. Y ahí, Alfonso, una cosa clara. Esto encaja con la tendencia general. Menos malware aparatoso, más robo de identidad, sesiones y credenciales. La ciber de 2026 cada vez se parece menos a una película y más a una cadena de persuasión bien automatizada. El phishing se vuelve más visual, más móvil, más incómodo de filtrar con las defensas que tenemos actualmente todas las compañías. Así es. CISA quiere pasar de semanas a días para porchear fallos. Reuters nos ha contado que el 1 de mayo en Estados Unidos se estudia recortar drásticamente los plazos para corregir vulnerabilidades críticas en sistemas públicos y se quiere pasar de 2 a 3 semanas, que es lo que hay ahora, a 3 días solamente en algunos casos. Y eso es por miedo a que la inteligencia artificial acelere la explotación de estos fallos. Pues así es, Carlos. La lógica se entiende. Si en los modelos avanzados se encuentran y explotan grietas más rápido,
el margen de reacción se desploma. El problema es que una cosa es escribir 3 días en un memo y otra muy distinta que la infraestructura heredada obedezca. Exacto, Alfonso. La defensa quiere correr como si viviera en la nube ideal, pero media administración sigue atada con alambre, legado y con equipos cortos. Aún así, el aviso es real. La ofensiva asistida por inteligencia artificial, que hemos hablado anteriormente en la noticia, ya no va andando. La defensiva entra en un modelo sprint, porque la explotación de fallos puede acelerar muchísimo. Y en este caso, la pregunta sería, ¿tomará Europa ejemplo, Carlos? Bueno, yo creo que debería. No sé si lo va a hacer, pero yo creo que debería. Bueno, no estamos en el peor de los mundos en Europa, ni muchísimo menos. Estamos en un mundo tecnológicamente muy avanzado y vamos a confiar en que las regulaciones sean las correctas. Te veo que pones cara rara. Pongo raras porque lo hemos hablado, ¿no? Es decir, que está Europa pidiendo acceso a mitos. Entonces, el problema fundamental es que no estamos accediendo a los grandes modelos fundacionales que tienen los americanos. De China no sabemos nada, pero de Estados Unidos lo sabemos. Europa tiene capacidad, como decíamos, para llegar a descubrir esas vulnerabilidades de los sistemas que tenemos actualmente y especialmente la administración. Ya no quiero hablar de defensa, pero la administración, Carlos, la pregunta es, ¿tenemos acceso a esos modelos fundacionales para averiguar qué fallos tenemos en la administración? Esa es la pregunta que hay que resolver como europeos. Y que no está resuelta. Y que no está resuelta para nada, para nada. Y vamos con la última de las noticias de esta semana, que nos habla de que OpenAI está empezando a tratar con ChatGPT como un objetivo serio de ciberataque. Sí, Carlos. OpenAI lanzó el 30 de abril la Advanced Account Security para cuentas de ChatGPT y Codes, un modelo avanzado que usa passkey o llaves físicas, nuestras maravillosas contraseñas, que desactiva el login por contraseña y endurece la recuperación. Además, desde el 1 de junio será obligatorio para el programa Trust Access for Cyber. Sí, lo interesante es este cambio de rumbo, ya que ChatGPT ya no se va a comportar como una aplicación, simpática de consumo, sino que pasa a ser un servicio que puede contener código, conectores, sesiones largas y mucho contexto sensible, la famosa ventana de contexto, y bueno, basta que ya no será suficiente con poner la contraseña sencilla como el nombre de mi perro, o admin, o 1234, este tipo de cosas. La verdad es que era cuestión de tiempo para cuando una cuenta de inteligencia artificial puede abrir repos, tocar flujos o guardar medio despacho entero. La seguridad deja de ser un ajuste opcional y pasa a ser el mobiliario básico. En fin, bienvenidos por fin al mundo de los adultos. Llegamos a la sección de la ciberpíldora y cada semana, con la ayuda de Vivali, vamos a ofrecer esta ciberpíldora que hoy en esta ocasión nos ha preparado Rubén. Tener un socio de confianza en productos de ciberseguridad es la misión llevada a cabo desde Vivali para sus partners. Y Rubén, nos has preparado algo fascinante porque es el Big Bang de las ventanas, Windows 95. Pues sí, Carlos. Viajamos ya hasta muy atrás, ¿no? Esto no va de IA, ya vamos más para atrás que bueno, se nos nota ya un poquito los años. Bueno, pues Carlos, sí, traemos Windows 95, viajamos hasta el 24 de agosto de este año. De 1995. 1995, sí, claro, sí. Windows 95, 1995. Sí, muy bien traído, por cierto, sí. Trae lo que promete, ¿vale? Y bueno, pues en este año ya la gente no hacía cola para ver una peli de Spielberg, sino, Carlos, pues para comprar una caja de cartón que pesaba casi 2 kilos. 2 kilos pesaba esto. Esto es una locura, ¿no? Microsoft no lanzó un software, lanzó un evento cultural, iluminaron el Empire State, vamos, fue algo tremendo. ¿Cuánto se gastaron? 8 millones de dólares, que es lo que le pagaron a los Rolling Stones para que le dejaran usar el Start Me Up en los anuncios, porque la idea era que Windows se arrancaba con el botón de inicio cuando sonaba esta música, y fue la primera vez que sus satánicas majestades vendían una canción para publicidad por 8 millones de dólares del año 95. Ojo, Rubén, que aquí empezó una guerra contra IBM. Pues sí, porque estábamos estancados, Carlos, con IBM. Casi todo el mundo ya venía usando pues el primitivo Windows 3.0, 3.1.
que no era más que un parche visual del antiguo y aburrido MS2, y IBM pues ya empezaba a presentarnos su OS2 Warp, que técnicamente era muy sólido, mucho más estable, pero no tan sexy. Pero es que IBM hablaba para ingenieros de la NASA y Bill Gates decidió apostar o hablar con gente de a pie con un marketing muy agresivo, como esto de los Rolling. Pues sí, entonces, pues ¿qué se propuso Bill Gates? Pues jubilar la sobriedad de esta publicidad de IBM y bueno, dar este paso a la informática oscura para superprofesionales, a una informática llena de colores, imágenes, facilidad, pues para el consumidor de a pie. Bueno, pero vamos un poco a lo concreto. En 1995 no había fibra óptica. El ADSL estaba, yo creo que prácticamente no había nacido. ¿Y cómo metías ese monstruo en un PC? Bueno, pues aquí lo que pasaba era que tenías dos posibilidades, Carlos. O tener un lector de CDs que costaba $400 de la época, que era casi un sueldo entero, o si no, los clásicos disquetes. ¿Cuántos disquetes se instalaba Pues Windows? depende, si te eran de doble cara, de alta densidad, 13 disquetes. Y si querías a todos los extras, podías llegar a 30 discos. Alfonso, tú esto lo recuerdas también, ¿no? Como yo. Sí, yo iba cargado con una especie de mochila nada más que para disquetes en aquella época. Sí, sí, así hacíamos. En fin, te tirabas una tarde entera metiendo y sacando plástico de la ranura de los disquetes. Pues sí, entonces, ¿qué pasaba? Pues que te pasabas horas pegado a la pantalla, rezando que el disquete número 12 no estuviera defectuoso, porque si el último disquete falla, tenías 12 posavasos estupendos y la tarde perdida, y la mujer pues seguramente, bueno, pues... Diciendo que has hecho toda la tarde, ¿no? Y tú, pues meter y sacar Pues disquetes. eso, era complicado, era una tarde de trabajo forzados, básicamente. Bueno, pero veamos lo bueno. Una vez que lograbas que el disco número 13 o el 30 funcionara, el mundo había cambiado, se te abría un mundo diferente. Sí, era como aterrizar en otro planeta, tenías ya una arquitectura de 32 bits, es decir, que el ordenador por fin podía hacer multitarea de forma fluida, de verdad, y luego tenías el botón de inicio, que fue un invento que cambió la usabilidad para siempre. Todo lo que necesitabas estaba en un rincón de la pantalla y se acabó el escribir comandos, porque ahora todo era apuntar y hacer clic y disfrutar. Bueno, decíamos que tanta novedad no estuvo exenta de drama, porque aquella promesa que había de conectar y listo, que todo funcionaba, casi le costó un infarto al pobre Bill Gates en directo. Pues sí, fue un momento de tensión absoluta, lo podéis ver en YouTube, ¿de acuerdo? Y claro, pues estaba allí Bill Gates con su asistente Chris Caposella presentando las bondades del sistema ante miles de personas. Y en cuanto conectaron un escáner, pues para demostrar pues, la tecnología del plug and play, pues pantallazo azul y el auditorio se quedó en silencio y la tensión, pues Carlos, se podía cortar con un cuchillo. Ese pantallazo azul que todos hemos sufrido en alguna ocasión. ¿Y qué hizo Gates? ¿Salió corriendo? Pues se quedó congelado un segundo, miró al público con una sonrisa y soltó una de las frases más famosas de la historia de la tecnología, que es: esa debe ser la razón por la que todavía no estamos vendiendo Windows 95. La verdad es que fue una salida inteligente, ¿no? Y mucho genio y mucha figura. Pues sí, pues el público se lo tomó bien, estalló en carcajadas y aplausos, y el pobre asistente, que se quedó más blanco que un papel, pues bueno, al final todo salió bien y este famoso pantallazo convirtió la informática en algo humano. Y la gente pensó, bueno, pues si a Bill Gates se le cuelga el ordenador en directo, entonces mi PC no es que me odie, es que le pasa a todo el mundo. Y al famoso pobre Chris, ¿qué pasó? ¿Le despidieron? Pues para nada, Carlos, porque Chris Caposella siguió en la compañía y, ojo al dato, llegó a ser el director de marketing global de Microsoft. Y ese pantallazo fue su bautismo de fuego. Y eso sí, la pantalla azul de la muerte se convirtió ese día en un icono cultural que nos ha acompañado durante décadas en nuestras pantallas. Y hay camisetas sobre esto. Sí. La pantalla azul que todavía se ve en algunos sitios de vez en cuando. No es algo... En el metro suelo verla. En el metro, efectivamente. Sí, Es el legado de un icono. Al final Windows 95 nos enseñó a todos a usar un ordenador. Fue el primer gran ordenador, el primer sistema operativo, bueno, usable.
Pues sí, como dice Alfonso, pues el ADN de aquel menú de 1995 sigue vivo cada día que encendemos el PC. Pues sí, pues una curiosidad más que nos ha contado Rubén, este amo de la informática y amo de lo que es el desarrollo. Y yo tengo la curiosidad, Alfonso, ¿todavía guardas esos disquetes en algún cajón? No, ya los escondí porque fueron traumáticos, la verdad. Fueron totalmente traumáticos, ¿no? Ajá. Bueno. Oiga, vamos al siguiente espacio. Bueno, pues teníamos unas tecnoefemérides preciosas, pero que se las ha comido Rubén con este caso del 95. Así que es que no tenemos más tecnoefemérides que esta que hemos desarrollado, en la que hemos hablado largo y tendido de lo que fue este Windows 95 y lo que vino después, ese 98. Pantallazo azul, Carlos. El pantallazo azul de la muerte. Pues vamos a empezar hablando de que el riesgo humano es el vector de ataque más temido para cualquier organización. CyberGuru dispone de la solución más innovadora que prepara a los usuarios frente a las ciberamenazas que cada vez son más sofisticadas. ¿Recordad? CyberGuru. Y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Retail Technology Show de este año, en el año 2026. Y se ha titulado, o lo hemos titulado como el supermercado que piensa. Alfonso, ¿qué es este Retail Technology Show en su edición del año 2026? Pues es una feria tecnológica centrada en el mundo del comercio, supermercados, tiendas, grandes marcas, pagos, cajas automáticas, inventario, pantallas, datos y experiencia de compra que se celebró los días 22 y 23 de abril de 2026 en Excel, en Londres, en Reino Unido. Sería como la especie del IFEMA de allí de Londres, que está muy cerquita de lodos, arena que tienen allí. ¿Y por qué hacer un monográfico sobre esta feria? Carlos, porque el innovador no está al tanto en lo que se haya inventado un aparato nunca visto, sino en cómo se está conectando tecnologías que ya existen para convertir la tienda en un sistema inteligente. Es decir, que quizás las cámaras, las etiquetas electrónicas, las cajas de autopago, los pagos digitales o las pantallas no sean nuevos por separado, pero ahora empiezan a funcionar como sensores de captación de datos, cruzar esa información y convertirla en decisiones. Y además, Alfonso, hay otro punto clave, que es la democratización, ¿vale? Que sabéis que es una palabra que se dice constantemente, ¿no? Pues hasta hace poco muchas de estas ideas parecían reservadas a proyectos muy avanzados, como las tiendas sin caja de que tiene Amazon o los grandes, digamos, o las grandes pruebas que están haciendo de algunas otras compañías, ¿no? A modo piloto. Sí, pero la tecnología está mucho más madura y empieza a desplegarse en supermercados, como en el caso de la cadena Walmart, que está implementando etiquetas electrónicas de precio en miles de tiendas de Estados Unidos con el objetivo de llegar a todas sus tiendas durante 2026. Así que este monográfico no va simplemente de cachivaches para supermercados, sino de cómo la tienda física está empezando a comportarse como una tienda online donde todo se mide, todo se analiza y todo se puede optimizar. Desde luego, la observabilidad de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa, si tiene cabida en algo, es justamente en esto, donde se unen el mercado digital con el mercado físico, ¿no? Porque ahora la gran pregunta que podríamos hacernos sería, ¿quién manda ahora en la tienda? ¿El encargado? ¿El cliente? ¿O lo que es peor, o mejor, o el algoritmo? Pues Carlos, antes de responderla, vamos a ver cómo funcionan estas tecnologías y cómo se relacionan. Me parece muy buen apunte. Alfonso, ¿por dónde empezaríamos? Pues una de las tecnologías más interesantes son las etiquetas electrónicas de precio, también conocidas como Electronic Shelf Labels, que son unas pequeñas pantallas colocadas en las estanterías justo donde antes estaba la etiqueta de papel con el nombre del producto y el precio. A simple vista parecen una tontería, pero cambian muchísimo la forma de trabajar en una tienda. Yo creo que sí, que efectivamente cambia mucho. ¿Y cómo funcionan? Pues por dentro tienen tres elementos principales. ¿Cuáles serían? El primero, una pantalla de tinta electrónica parecida a la de un libro electrónico
que consume muy poca energía porque no necesita estar encendida todo el rato como una pantalla normal, pues solo gasta batería cuando cambia la información. Sí, y para estos cambios tiene un sistema de comunicación inalámbrica que permite que el supermercado mande información a cientos o miles de etiquetas sin que nadie tenga que ir una por una cambiando los papelitos. Y estos, por el otro extremo, están conectados a un programa central que controla qué precio tiene cada producto, cuándo empieza una oferta, cuándo acaba y qué información debe aparecer en cada etiqueta. Con ello, si el supermercado decide cambiar el precio, el sistema envía una orden por red inalámbrica, la etiqueta recibe la información y la pantalla se actualiza, por lo que este deja de ser un papel estático y se convierte en un dato digital, lo que le permite relacionarse con otros datos, el stock, la demanda, la caducidad, la hora del día, la competencia o las ventas anteriores. ¿Qué permite hacer esto en la práctica? Pues permite varias cosas. La primera es ahorrar tiempo porque si hay que cambiar una promoción en 100 productos, ya no hace falta que un empleado recorra todos los pasillos. Y la segunda, Carlos, es reducir los errores, ya que a veces pasa que el precio de la estantería no coincide con el precio que aparece al pagar. Lo conocemos, lo hemos vivido todos. Todos lo hemos vivido alguna vez que hemos ido a comprar algo, Correcto. marcaba 4 euros y cuando los ha pasado por caja, 4,5. Te toca pagar los 4,5, ir a reclamarlo, que venga ya un empleado, fulanito, vete a revisar, viene con un papelito, con un código. Sí, eso lo hemos vivido todos. Entonces, con esto las etiquetas electrónicas, ambos precios, vienen del mismo sistema. Se ha conseguido centralizar todo el sistema de precios que tiene un gran supermercado. Claro, y luego tendríamos la tercera, que es la de tener la posibilidad de hacer promociones más rápidas, como por ejemplo una oferta de 2 horas, oferta flash, o un descuento de última hora o una bajada de precio en productos próximos a caducar. Y es aquí donde aparece una idea muy interesante, que son los precios dinámicos. Por ejemplo, si tenemos una bandeja de comida preparada que caduca mañana, el sistema podría detectar que queda poco tiempo para venderla y bajar automáticamente el precio en la etiqueta electrónica, lo que ayuda a reducir el desperdicio alimentario. Pues sí, porque también hemos visto muchos de nosotros en supermercados que hay un empleado que está revisando las ensaladas y las que caducan al día siguiente, les tiene que ir poniendo una por una en etiqueta descuento del 30%. Pues esto ya no hace falta, se hace de forma automática, sin errores y totalmente justa. Bien, esto ahora podríamos abrir un cierto debate y es que si el precio puede cambiar tan rápido, ojo, podría cambiar según la hora, la demanda y lo que es más importante, y según el comportamiento de los clientes. Como Uber. Ahí vemos que una etiqueta pequeñísima puede abrir una discusión enorme sobre el consumo, el ahorro, la transparencia y la confianza, siempre que tenga una fuente de datos sólida, claro. Rubén, ¿por qué has dicho lo de Uber? ¿Puedes desarrollarlo un poquito? Bueno, al final el algoritmo de Uber lo que te va a posicionar es el precio dependiendo de la demanda, la hora e incluso las condiciones climatológicas. Es la gran diferencia entre el taxi y el Uber, ¿no? El taxi te cobra, bueno, en función de una serie de criterios, de kilómetros y de tiempo, mientras que Uber es según la demanda. Sí, las variables que tiene en cuenta el taxi pues son más limitadas, como la distancia y el tiempo, y Uber cruza pues multitud de datos para establecer un precio en virtud de la demanda. El caso más extremo de demanda es Ticketmaster y ha sido demandada por el gobierno de Estados Unidos por un abuso de posición dominante. O sea, en general, los precios dinámicos no parece de momento que estén ayudando a los consumidores. Ahí tendríamos una larga discusión, ¿no?, al respecto. Si el precio dinámico nos va a ayudar o al contrario, ¿no?, nos va a perjudicar a todos porque los grandes almacenes toman una posición de poder, saben cuánto vamos a comprar, porque al final lo que puede ser es que te lo pongo a las 10 de la mañana, un lunes, un martes, un miércoles. ¿Quién va a ir a comprar ahí? Digamos, ¿y cuándo vamos a ir a comprar? A las 7 de la tarde, saliendo del trabajo. Pero fijaros una cosa, por abrir un poco más el debate, estamos dominados por los precios dinámicos. Sin darnos cuenta, la luz que pagamos está dominada por esos precios dinámicos que nos cambian hora a hora. Bueno, pues, digamos, ahí te podría, digamos, matizar un poco. No es tanto ver ahora porque sabes que es un poco los términos de potencia, depende un poco digamos, la tarifa que tengas, las 2.0. Sí, pero es hasta ahora. Correcto. Que eso estamos dominados por quien domina ese mecanismo dinámico y es capaz de conseguir enormes beneficios en intervalos muy cortos de tiempo. Bueno, maximizar el precio es que todas las empresas buscan estamos maximizar en manos precio. de unos cuantos listos
Esto es la bolsa funciona así, precios dinámicos, más que la bolsa no hay nada. Pero al final lo que ocurre es que tu sueldo es fijo. Sí. Podría ser dinámico. Bueno, estaría bien, podríamos hacerlo precio dinámico, ¿no? Podría ser dinámico. Si trabajas a determinados tipos de horas, pues te lo cambian. Pero sí, yo creo que digamos, todos los sectores, como ha dicho Carlos, están más o menos trabajando. Los seguros que hace un par de programas, hablamos de Lemonade, ¿no? Que también utilizaba ese modelo, ¿no? De Pay as you drive. Depende de cómo conduzcas, pues vas a tener un precio que en el seguro. Es decir, cada vez más busca el sector. Seguro si nos ponemos aquí ahora a hablar de cualquier sector, encontraríamos que ese sector está trabajando en precios dinámicos. Has dicho tú el de la energía, estamos hablando del seguro. Quizá a banca no le hace falta todavía, no sé, a lo mejor me he pasado y encontramos... Banca. Habría que pensar si en banca están utilizando algún esto, pero no sería todavía supermercados el que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que si seguimos trabajando o buscando sectores... Gasolina. Bueno, la gasolina. La La banca está cambiando del interés fijo al interés variable. Creo que es un ejemplo de... Sí, pero no tiene... Pero no está sujeto a la demanda, ¿no? No es tan sujeto, sí, a demanda y no son cambios tan rápidos. Correcto, sí, hay un poco de Libibor, ¿no? Es decir, el matiz es el que decíamos, hay mayor demanda, y más demanda suben los precios, hay menor demanda y lo discutimos. Desde En la luego. propia nube, ¿no? En la nube, estos precios, digamos, un poco cuando compras estas máquinas, digamos, un poco en los grandes hiperescalares, vas a comprar al mercado por ejemplo, Amazon, que sabéis que Amazon Web Service utiliza mucho el mercado spot que llaman, lo utiliza en base a demanda. Si eres capaz de optimizarlo, digamos, tus digamos, un poco costes en la nube disminuyen sensiblemente. Sí, yo creo que es paradigmático también el coste de los vuelos. Al final, Bueno, dependiendo del dispositivo que tú te conectas, si es iOS o es Android, el precio que vas a ver es diferente. Y depende de las cookies que tengas Dependiendo de almacenadas. las cookies, dependiendo de cuántas veces entras a ver ese vuelo y dependiendo de la hora, por supuesto. Bueno, ahí también podemos hacer lo de la demanda, porque en realidad lo de las minutes se desapareció hace muchos años en el sector de las aerolíneas, es decir, esto lo vivimos todos, cuanto más tardemos en comprar, el precio sube, porque se supone que evidentemente van entrando las tarifas de cada uno de los asientos y evidentemente más tarde más demanda y más si juntas precio. la ida y la vuelta pagas más que si compras dos por separado, porque estás pagando seguridad. Eso yo nunca lo acabo de comprender. Hay pero- euros de diferencia. Ya lo sé, pero Puedes no saber. sé por qué, todavía no lo acabo de comprender. Es Un máster tenemos que traer a alguien de Iberia que nos cuente el price, porque el pricing que tiene, digamos, empresas como Iberia o, digamos, Renfe. Bueno, Renfe también viene de mucha gente se fue de Iberia a Renfe a dividir el precio. Pero sí, la verdad es que la verdad es que la gente que tiene, por ejemplo, el precio de esas, digamos, un poco de esas compañías, ¿no? De verdad que merece que la invitemos porque tiene para darte varios programas para contarte exactamente cómo está el precio y dar exactamente por qué nos sorprende decir, joder, ¿por qué me cobran más? Rubén, te voy a hacer una pregunta relacionada con esto, pero más que nada como tu experiencia como experto desarrollador, ¿vale? De algoritmos. Vale. ¿Es tan complicado realizar un algoritmo para realizar esos precios dinámicos en función de la dinámica y de otras variables? A ver, todo depende de la cantidad de fuentes de datos que quieras correlacionar, también el histórico y al final lo que vayas buscando. Es una pregunta compleja, no es extremadamente complicado, pero es que aquí entran otras cosas en juego. Entonces, como los algoritmos tienen que hablarse con otros algoritmos y esos datos al final ya vienen de alguna forma modelados y no estamos trabajando con datos brutos, pues eso complica todo muchísimo más. Y además tienes que tener en cuenta todos los condicionantes legales, que seguro que los hay, ¿no? Claro, sí, aquí ya entraríamos en ley de soberanía protección de europea, datos, protección de datos, entonces bueno, no nos daría para un programa esto. Bueno, vamos a seguir con otros objetos que se han presentado en este evento de Londres. ¿Algún otro? Pues otra de las tecnologías claves son las cámaras de inteligencia artificial en las estanterías. Joder, cómo nos encanta la inteligencia artificial. Ya no hablamos de cámaras de seguridad tradicionales, no están pensadas para vigilar robos, sino para entender qué ocurre en los lineales. Estas cámaras utilizan visión artificial, que es una rama de la inteligencia artificial que permite a un sistema interpretar las imágenes, por lo que puede detectar si falta un producto, si hay un hueco en una balda o si el artículo está mal colocado. Sí, esto es algo que se lleva ya tiempo haciendo y bueno, son cámaras que van a tomar imágenes de la estantería, el modelo de inteligencia artificial reconoce los productos y los espacios vacíos
y compara lo que debería haber con lo que no hay, y si hay un problema se detecta una alerta. También nos sirve al final para posicionar a aquellos productos que queramos vender en posiciones estratégicas. Sí, que las posiciones estratégicas son las que están a la altura de los ojos, básicamente. Sí, o cuando entras en lineal, pues hombre, pues también lo que se estudia es un poco el mapa de calor de los clientes, y dependiendo del mapa de calor, de cómo se mueven debido a tu edad, tu género, pues se posiciona un artículo u otro. Sobre esto vino una vez al programa Ángel Gálvez, que es el CISO de Avolta. Avolta es el dueño de todas las grandes comercios que hay en los aeropuertos de todo el mundo, y nos contó que esto ya lo estaban trabajando en función de cuando llegaban los vuelos, sabían qué vuelos eran los calientes, que los que traían los que más compraban, y en función de eso pues ya iban ellos preparando cosas. Precios Más que dinámicos. interesante. Sí, hay un poco por hacer un pequeño también, no solo en estos sectores, se está utilizando mucho en el sector de la construcción para saber los EPIs que tienen las personas. Sabéis que tenemos los trajes de protección interna. Correcto, es decir, si lleva un casco, lleva un chaleco, lleva las zapatillas correctas. Entonces, se está utilizando mucho para mejorar la seguridad en las obras. Sabéis que siempre tenemos la problemática, ¿no? Las constructoras, de los accidentes que ocurren en las mismas. Esto, digamos, es un cambio radical para hacer un control mucho más exhaustivo de que la gente que trabaja en una obra va a estar lo suficientemente segura. El caso de cómo la IA nos puede ayudar realmente a mejorar nuestra propia seguridad. Sí, y es un caso curioso porque también se empieza a aplicar ya a personas más que objetos. Yo el otro día estaba en presidencia del gobierno y nos pedían IA para hacer análisis de vídeo. Probablemente para esas personas que se están expresando, cómo acompañan su lenguaje gestual con lo que están diciendo y corregir todas esas narrativas. Eso da miedo, eso da miedo. Muy interesante. Sí. Eso en psicología también se está haciendo, ¿no? Sí. Se están analizando, las empresas, digamos, que trabajan en el mundo de la salud mental, están trabajando mucho en qué dices, fácil, cómo lo dices, cuál es tu tono de voz, y lo que acaba de explicar Rubén maravillosamente, que es de qué manera lo dices. Esa correlación de esos tres elementos determinan, digamos, cuál es o se puede hacer un scoring de cuál es realmente tu estatus mental. Bueno, pues algunas de las alertas que suelen aparecer en este contexto: falta leche en el pasillo 3, este producto está agotado, o esta marca está colocada en un lugar donde no corresponde. Sí, muy interesante eso. Es una tontería, pero hay veces que coges el producto porque ves un precio y has cogido la marca de leche Pascual y tú querías coger Clesa. Entonces, pues eso conduce a errores. Sí, en algunos casos, Carlos, parte del análisis se puede hacer con Edge, con inteligencia artificial en el Edge, es decir, inteligencia artificial procesado cerca de las cámaras, que esto es un poco el cambio radical, no acercar, digamos, el procesamiento a la computación muy cerca de donde se está produciendo los eventos, ¿no? En este caso dentro de las tiendas, sin mandar todo el vídeo a la nube, ¿vale? Que ese es un poco el reto, lo que hace mucho más potente el sistema, más rápido y también mucho más respetuoso con la privacidad, porque nuestros datos no están fluyendo a través de de la red. Una de las preguntas claves: ¿esto sustituiría a los empleados? Pues no necesariamente, Carlos, pero sí cambia su trabajo, porque antes un empleado tenía que recorrer los pasillos para comprobar visualmente si faltaban productos, y ahora el sistema puede avisarle directamente de dónde está el problema. Bueno, aquí la tecnología no repone solo los productos, ni coge una caja y la mueve del almacén y la coloca en una estantería. De momento. Bueno, lo que hemos hablado, además te acuerdas del programa que tuvimos hablando sobre Claro. el momento en que se haga la traslación, ¿no? del mundo virtual al mundo físico, que son los robots, en cuanto van a llegar, cuidado, porque van a cambiar mucho de las cosas. Acuérdate que hablábamos, ¿no? Que quizá en la obra a nadie le va a importar ver a un robot trabajando 24/7. Ahora, Carlos, ¿estarías dispuesto a que cuando vayas al restaurante maravilloso que vas con tu mujer a que te atienda un robot? Ahí está la pregunta, si estamos preparados, nuestra generación. No sé las siguientes. ¿Nuestra generación está preparada para ver eso? Ya veremos. Bueno, y esto en definitiva puede mejorar la eficiencia de la tienda, aunque también puede aumentar la presión sobre los empleados, porque todo se mide más y vemos cuánto tarda en hacer una reposición, cuántos productos están faltando, cuántas incidencias hay o qué tareas se han completado en qué turno. Así que no es solo un avance técnico, también es un cambio laboral. Bueno, vamos al punto lineal, el punto de las cajas, que es donde al final tenemos que sacar ahí nuestra billetera. Pues algunas tiendas están probando sistemas donde no hace falta escanear cada artículo uno por uno, sino que usan una combinación de cámaras, sensores, básculas, inteligencia artificial, de forma que el cliente coloca varios productos en una superficie y el sistema intenta reconocerlos automáticamente, de forma que la IA analiza formas, colores, envases,
logotipos y patrones visuales, parecido a cuando un móvil reconoce una cara o un objeto en una imagen, pero aplicando a productos de supermercado. El problema, Carlos, que además yo supongo que lo hemos vivido todos, no vamos a entrar en qué tiendas de deportes en las que hemos vivido, es fácil que muchos de estos productos se parecen mucho, dos latas casi iguales, bolsas arrugadas, envases con reflejos o productos capados unos por otros, por lo que el sistema suele confundir o puede combinar varios datos, como es la imagen, el peso, el código, el inventario y el comportamiento de la compra. Yo no sé si habéis visto lo que suele pasar en estas tiendas, que Sí. tiene que venir al final la persona, ay, quita, pon, y a veces que quitas, pon, y de repente te salen 3 o 4 veces el mismo artículo repetido. Sí, pero funciona bastante bien, ¿eh? En general. Puede haber fallos, pero no funcionan mal. Es una tienda azul, quizá francesa. Sí, exacto. Me has averiguado. Me has leído el pensamiento. Te lo digo. Bueno, pero técnicamente, ¿qué tienen en común todas estas tecnologías, Alfonso? Pues todas tienen en común tres cosas. La primera es que convierten objetos físicos en fuentes de datos, pues la estantería ya no es solo una estantería porque puede informar de qué falta, la etiqueta puede actualizarse desde un sistema central al ver que la demanda de productos sube por el tiempo que tarda en vaciarse la estantería y la caja cerciora que el movimiento anterior al comprobar efectivamente se ha llevado ese producto. La segunda es que conectan la tienda física con el mundo digital, porque el supermercado empieza a funcionar casi como una página web en la que las cookies y el fingerprinting son los reyes. Y la tercera, perdona Carlos, es que automatizan pequeñas decisiones y no es que estemos hablando solamente de una gran inteligencia artificial que lo controla todo como en una película, sino de miles de decisiones pequeñas como cambiar un precio, avisar de un hueco, activar una promoción, abrir una caja, mostrar una pantalla o mandar una simple tarea a un empleado. Y esa es la clave, pues la innovación no está en una sola máquina espectacular, sino en muchas tecnologías pequeñas trabajando juntas. Pero añadiría una cuarta idea y es la federación de la información, pues no solo genera datos para la sede central, sino que puede repartirse y ser utilizada directamente por los encargados o los responsables de sección. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos a apuntar solamente algunas ideas claves de los riesgos, que podría ser un riesgo, podría ser la privacidad. Un segundo riesgo podría ser, aunque ya lo hemos apuntado, la opacidad de los precios. Un tercer riesgo podría ser la dependencia tecnológica. Es decir, que si falla el ordenador, no se puede comprar. Habría también un riesgo del impacto sobre el empleo, pero eso va a ocurrir absolutamente en todas las profesiones, en todas está ocurriendo. Y habría además un quinto riesgo, que es la exclusión social, ya que algunas personas, especialmente mayores o con menos experiencia tecnológica, en una tienda llena de pantallas, códigos, aplicaciones y otros servicios, pues pueden volverse tarumbas o locos. Pero bueno, hemos hecho una aproximación a cómo pueden ser estos nuevos supermercados, hacia dónde vamos y veremos cuál es la evolución. Claro, y pasamos de ese concepto de dependiente, donde tú dependías de una persona para que te trajera los productos, a ser un dependiente de la tecnología al final. Muy buena punta, Rubén. Sí, sí. Pues seguimos en ClickCiber con la tecnología curiosa y vamos a hablar de por qué los dispositivos de Apple, el sonido de los dispositivos de Apple es tan superior, por ejemplo, a un PC clónico de bajo coste. Vamos a ver, muchas veces nos fijamos cuando alguien compra un ordenador, cuál es la RAM, cuál es el procesador, pero el audio suele ser el gran olvidado y es además una interfaz luego que tenemos muy presente. Israel, tú que muchas veces, eres un activo a la tecnología, a desmontar cacharros y por supuesto Rubén y Alfonso, ¿qué hay dentro de un Mac, de un MacBook, de un ordenador de Apple, que no veamos en un ordenador mucho más barato de 400, 500, 600 euros? Claro, la diferencia es física. En un PC barato el fabricante compra el chip de sonido más genérico del mercado y lo suelta donde puede, donde cabe. Apple, en cambio, dedica ingenieros exclusivamente al lo que llaman ellos el DAC, que es el convertidor digital analógico. Pues sí, y no solo eso, Isu. Israel, la clave está en el aislamiento. Los PCs de bajo coste, o un PC general, o una tableta de bajo coste, tienen componentes que están pegados al procesador que sufren interferencias electromagnéticas. Por eso cuando el PC trabaja mucho, a veces se oyen chirridos, siseo en los cascos. Es decir, Apple cuida mucho ese circuito para que esté blindado.
Mira, Carlos, otra de las claves es la relación señal-ruido. En una placa base de un PC de 300 euros, el chip de audio comparte líneas de voltaje con el ventilador y el procesador. Eso introduce un ruido de fondo que medimos en decibelios negativos. Apple usa DAC con un rango dinámico mucho más amplio, a veces llegando a los 24 bits y a los 96 kHz de forma nativa. Y ojo además a la impedancia de salida. Los Mac modernos o incluso los iPhone modernos detectan automáticamente la impedancia de los auriculares que estás conectado. Si metes unos de estudio de alta impedancia, el sistema sube el voltaje del amplificador para moverlos. Un equipo barato no tiene la fuerza ni para mover unos auriculares de botón sin distorsionar la señal. ¿Y qué hablamos de la psicoacústica y los algoritmos? Pues Es decir, el software. efectivamente la psicoacústica es importante porque el procesador de sonido de un iPhone utiliza algo llamado Fundamental Virtual. Bueno, esto suena a ciencia ficción, Alfonso, pero explícanos un poco. Pues es física pura. Un altavoz de móvil es físicamente incapaz de reproducir una onda de 60 Hz, un bajo profundo, porque es demasiado pequeño para mover tanto aire. ¿Qué hace Apple? Genera armónicos de esa nota a 120 Hz, a 180 Hz. Tu cerebro recibe los armónicos y rellena el hueco, haciéndote creer que escuchas el bajo. Los PCs baratos emiten la frecuencia real, el altavoz satura porque no puede con ella y lo único que oyes es un crack metálico. Otra explicación perfecta. Bueno, tenemos que tener un matiz. Otro detalle técnico son los radiadores pasivos. En los iPad Pro y en los MacBook, Apple no solo utiliza un altavoz que vibra, sino que usa parejas de altavoces que de una configuración con fuerza cancelada. Exacto, Irra. Poner dos conductores, uno de espaldas al otro, vibrando en direcciones opuestas, anula la energía mecánica que haría vibrar el chasis y suma la presión sonora. Por eso puedes tener un MacBook a tope de volumen y si pones la mano en el reposamuñecas apenas siente vibración, pero el sonido te envuelve. Exactamente. Pero es que además no todo es hierro y cobre, hay mucha magia oscura en el sistema operativo de Apple. Totalmente. Se llama procesamiento de señal digital. Lo que hace Apple es engañar a tus oídos. Como los altavoces de un iPhone son diminutos y físicamente no pueden reproducir graves profundos, el software añade armónicos que hacen que tu cerebro crea que está escuchando los bajos. Lo que has comentado antes. Ajá. Sí, es como un filtro de Instagram, pero para los oídos. Si subes el volumen a tope de un PC barato, el altavoz cartonea y distorsiona. Pero en un iPhone el sistema detecta que el altavoz va a sufrir, comprime el sonido en milisegundos y esto hace que se escuche limpio. Es una ecualización inteligente que se modela en tiempo real. Claro, Carlos, pero yo quiero romper una lanza por este diseño industrial. ¿Te has fijado que los altavoces de los MacBook no suelen estar a la vista? Efectivamente, no los ves, no ves ningún altavocito. Exacto, usan el chasis de aluminio como una caja de resonancia. En un PC de plástico el sonido se dispersa y la carcasa vibra creando un ruido sucio. Apple diseña cavidades estancas, de aire dentro del portátil. Es una arquitectura acústica aplicada a la informática. Y para los que nos escuchan y editan audio, recordad que macOS corre sobre Core Audio. Es una infraestructura de sistema de baja latencia. En Windows, para que un PC barato no tenga retardo al procesar el sonido, tienes que instalar drivers externos como ASIO for All. En Apple, el audio es una prioridad del núcleo del sistema operativo. Bueno, pues si ya habéis oído, si vuestro ordenador portátil o vuestra tablet suena como una radio de pilas vieja, pues no es que esté roto, es que la ingeniería tiene un precio. Y como decía Israel, los ingenieros hay que pagarlos y cuando se trabaja la acústica además requiere mucho estudio y mucha inteligencia artificial y humana. Y Apple sí que ahora entendemos por qué cuando decimos que un Apple cuesta X y JK, ¿no? Es decir, que es mayor que el resto de, digamos, de cualquier otro elemento. Ahora entendemos dónde se está yendo esos dineros, ¿no? Bueno, pues nos vamos con el concurso, que a ver si alguien ha ganado. Vamos a ver. Seguro que sí, Carlos. Seguro. Hemos llegado a la fase final, a la fase del concurso, y cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución válida para un entorno profesional y también doméstico. Está valorado en unos 40 euros. Cada una de estas licencias se puede instalar en 3 dispositivos, que puede ser Mac, móviles, dispositivos tablet, ordenadores de Windows, cualquiera. En fin, de todo un poquito.
Lo primero es conocer los ganadores de la semana. ¿Quiénes han sido, Rubén? Pues han sido Javier Martínez de Cuenca, España, y un tocayo mío, Jesús Cabeza de Murcia, España. Cada uno de ellos recibirá su regalo a través de correo electrónico. Tocayo no, será... Ay, perdón. Tú no eres tocayo. Sí, paisano. Paisano, Se nos paisano, ha- sí. Se nos ha ido. Bueno, Alfonso, ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia para concursar? Pues deben enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a ¿qué pregunta? Pues hoy hemos hablado de un país que ha tenido que retirar su legislación sobre inteligencia artificial. Nos tienen que decir cuál es ese país. Venga, pues muy interesante. Recordamos que debéis informarnos de vuestra localidad y país de origen. Mucha suerte. Pues ya vamos a despedirnos, pero antes os recordamos que los programas anteriores los tenéis en todas las plataformas podcast. Solamente hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina. Además, os recomendamos nuestra web, clickciber.com. Bueno, pues ya está, llena de interesantísimos contenidos. Pues ya sé que si hemos llegado al final, hemos dado una visión de los supermercados, por qué los dispositivos de Apple suenan bien, Windows 95, noticias, un poquito de todo. Muchas gracias, Israel, Rubén y Alfonso. Hasta la semana que viene. Adiós. Un placer, Carlos. Chao. Gracias.